ofrezco mi canto de doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria a Dios. Gloria y honor dada nuestro Dios. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor dada a nuestro Rey. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio Aleluya. te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su santo nombre. Hermanos, Dios los bendiga. Que sean para nuestra hermana Gaby. Que Dios la bendiga y también que el Señor bendiga al grupo de alabanza. Bien, hermanos, pues qué bueno que están aquí. Tenemos hoy el mensaje de la palabra del Señor y pues les pedimos su atención porque quizás el Señor en sus muchas misericordias hoy les dé respuestas, porque todo el tiempo nuestra fe está siendo probada y despierta en nosotros preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí? Pero tenemos siempre una respuesta en la palabra del Señor. Quiero pedirles que vayan a la carta a los Hebreos, al capítulo 10, y leamos el 11, 12 y 13. Hebreos capítulo 10, versículos 11, 12 y 13. Bien, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Te invito a que oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por la vida de tu pueblo, de cada uno de tus hijos y de tus hijas, tanto los que están aquí como los que presencien este mensaje, Señor. Te rogamos, mi Cristo, que esta palabra nos ayude a ver tu luz, Padre. Que nos ayude, Señor Jesús, también a apreciar, a valorar lo que tú has hecho por nosotros y en qué nos has convertido. Nos has dado un nuevo nombre, Padre, para tu honra y tu gloria. Y a veces, Señor, las vicisitudes de este mundo, Señor, a veces nos distraen y nos opacan, Señor, la luz de tu rostro. Te pedimos en este día que eso vuelva a resplandecer en nosotros, que volvamos a retomar el camino si es que nos hemos desviado, que recobremos las fuerzas si es que las hemos perdido, Señor, y que avancemos triunfantes, Señor, como tú venciste este mundo, nosotros también lo podamos vencer. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, por ahí supe que las hermanas están leyendo la carta a los Hebreos y creo que van en los primeros capítulos. Quizás esto les sirva como introducción. No es la primera vez que predico sobre esta carta y espero que no sea la última vez, porque es importantísimo para nuestra fe y les pido que presten atención. Voy a darme a la tarea de explicar estos 3 versículos, luego leer un poquito del capítulo 8 y aterrizarlo con un mensaje para nosotros. ¿A quién fue escrita la carta? A los hebreos. A los hebreos. ¿A qué hebreos?
a esos israelitas que en el primer siglo creyeron al evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos desde el día del Pentecostés, donde 3,000 judíos o israelitas o hebreos creyeron, y después se sumaron otros 5,000 y más y más. Esos primeros creyentes, los primeros formadores de la iglesia, eran israelitas de nacionalidad, hebreos de raza. Hubo que escribirles una carta a ellos, así como a otros pueblos que no eran hebreos, como a los efesios que no eran hebreos, como los colosenses que no eran hebreos. También hubo que escribirles una carta a ellos porque ellos vivían una situación muy particular. A diferencia de las demás iglesias que aparecen en las cartas del Nuevo Testamento, estos eran los de la misma nación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que San Juan dijo por ahí en Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a cuantos creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pensemos en estos hebreos como los que le recibieron. Un remanente de Israel lo recibió. Pero para estos hebreos, tratar de vivir una vida cristiana era un reto muy fuerte, porque aún se practicaba el judaísmo en Jerusalén y en las zonas donde ellos vivían. Es decir, ellos eran los que habían dejado el judaísmo para venir a Cristo Jesús. Pongan mucha atención. Dejaron el judaísmo para venir a Cristo Jesús. Muchos les han llamado erróneamente judeocristianos. Tengamos mucho cuidado porque ese término no aparece en la Biblia. Sí aparece en multiplicidad de literaturas, pero no se puede ser judeocristiano, porque cuando hablamos de judío hablamos de su religión, y no existe una religión judeocristiana. O es el judaísmo o es el cristianismo. Entonces, estos hermanos de origen israelí se convirtieron a Cristo, pero les tocó lo más difícil: lidiar con el fanatismo de sus hermanos de raza que los hostigaban continuamente, sin olvidar que el templo de Jerusalén seguía en pie. Es decir, estos hermanos eran testigos de que seguían habiendo sacerdotes, seguían habiendo sacrificios, seguían habiendo rituales de purificación del judaísmo, mientras que ellos ahora eran los apestados, eran los indeseados por los judíos. De hecho, los judíos, todos eran israelitas. Los judíos y los primeros cristianos, todos eran israelitas. Había una persecución entre hermanos de sangre, y había para estos hermanos una lucha muy fuerte y una tentación de evitarse problemas, regresándose a la religión de su tradición o a la religión de sus antepasados. La carta a los hebreos se dedica a explicar con sumo detalle por qué deben permanecer en la fe cristiana. La carta a los hebreos tiene como propósito ilustrar y enseñar la supremacía de Cristo sobre todos los elementos del antiguo pacto. Entiéndase, sobre la tierra de Canaán, sobre el mismo Moisés, sobre los ángeles y sobre todo ritual judío. Él tiene una gran parte de enseñanza, pero también tiene una gran parte de exhortación y advertencia. Exhortaciones muchas en la carta, que hoy no las vamos a ver, donde se les pide que se mantengan firmes en su profesión, que no se deslicen, que no den marcha atrás. Pero también viene una advertencia de que el que se regrese al judaísmo será constituido un enemigo de Cristo. ¿Por qué? Porque el que se regrese al judaísmo estaría negando no solamente a Cristo, negando su sacrificio, el poder de su sangre, y se volverían nuevamente violadores de un antiguo pacto. Ahorita voy a explicar eso del antiguo pacto, pero vamos al texto. Dice el verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día. Si ven la forma en la que está escrito, está día tras día,
era porque en esos tiempos el templo estaba en pie y los sacerdotes día a día seguían ofreciendo sacrificios como si Cristo no hubiera ofrecido el supremo sacrificio. Eso sería ignorar. El profeta Oseas, hablando de los israelitas, dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero en otras versiones, en lugar de decir por falta de conocimiento, dice por ignorar el conocimiento. Y cuando dice ignorar, no habla de que sean tontos. Habla de que teniendo enfrente el conocimiento, lo pasaron por alto, como si no existiera nada. Entonces, en estos tiempos, los sacerdotes seguían ignorando el sacrificio de Cristo y seguían ejerciendo sacrificios cuando ya no tenían ningún valor, ni de redención, ni de expiación, ni de santificación, ni de nada para lo que fueron diseñados en el antiguo pacto o en la ley de Moisés. Por eso dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, noten cómo hay un énfasis de repetición, los mismos, siempre. Véanlo, dice: todo sacerdote está día tras día, lunes, martes, miércoles, todos los días, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, repetidamente. Y lo más triste y lamentable es que toda esa administración nunca puede quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si nosotros confrontamos los dos textos, el primero, el 11, habla de día tras día, habla de muchas veces, los mismos, se repite y se repite. Pero ¿cuál es el énfasis del 12? Una sola vez. Lo vemos otra vez el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. En otras traducciones dice una vez por todas. A veces conviene en ciertas traducciones te hablen más el panorama. Una vez por todas. Por todo lo que dice el verso anterior, el sacrificio del Señor fue una vez por todos. Ya no hay lugar para más sacrificios que puedan ser aceptos delante de Dios. Por eso una señal preliminar, porque después hubo una mayor, una señal preliminar de que esos sacrificios ya no tenían valor alguno, fue lo que sucedió con el velo del templo mientras el Señor moría en la cruz. Sabemos lo que sucedió en el velo, se desgarró. Ese desgarramiento es una señal física para los sacerdotes. Los sacerdotes supieron lo que pasó, pero lo ignoraron. Ignoraron qué podría significar esa señal. Y vaya que los judíos siempre estaban atentos a las señales. Ahí hubo una señal y la pasaron por alto. No se preguntaron, oye, ¿por qué pasó esto mientras moría Jesús de Nazaret? Simplemente reanudaron los sacrificios, ignorando el sacrificio de Cristo. ¿Están viendo el delito de estos hombres? Entonces dice otra vez el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cómo dije que dice otras traducciones? Una vez por todas. Un solo sacrificio por los pecados. ¿Por qué uno solo? Porque era el necesario, el que era requerido. ¿Por qué? Juan el Bautista habló de el Cordero de Dios, el Cordero que puso directamente Dios. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cada vez que leas Juan 3:16, velo desde esa óptica. Ha dado a su Hijo, lo dio al mundo. Porque el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la prueba de que Dios amó al mundo es que dio a su Hijo unigénito al mundo. Lo puso ahí
para que el mundo se ensañara con él, mientras se cumplía el propósito de Dios de que su Hijo hiciera las veces del verdadero Cordero de Dios, para que se cumpliera la ley y los profetas, para que aquella sangre de la Pascua de los tiempos de Moisés verdaderamente tuviera cumplimiento en Cristo Jesús, que aquella sangre que se untó en los dinteles de las puertas de las casas de los hijos de Israel en Egipto hicieran que fueran protegidos, de manera que el ángel de la muerte pasara de largo y solamente matara a los primogénitos de aquellos lugares donde no estuviera la sangre del cordero en la puerta. Pero cada sacrificio que ordenó Moisés, holocaustos, sacrificios de paz, ofrendas expiatorias, todos los sacrificios se cumplirían en la cruz de Cristo. Es increíble cómo los judíos fueron cegados en su mente al grado de que Poncio Pilato decía: yo soy inocente de la sangre de este hombre, y el pueblo decía: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, estaban tan enardecidos de celo, de ira y de demonismo en un momento determinado que no se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos mismos estaban siendo los ajusticiadores de Cristo, mientras el Señor se ofrecía como un cordero una vez por todas. Entonces dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta parte es importantísima. El resultado de haberse ofrecido por nuestros pecados le dio el lugar de mayor honra, estar sentado a la diestra de Dios. Si el Señor no se hubiera ofrecido un sacrificio, no estaría en ese lugar de honra. ¿Se acuerdan cómo Pablo lo mencionó en Filipenses, cuando dice: por esto, por hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por esto Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando Cristo se ofrece por nosotros, es exaltado a lo sumo, y aquí el escritor de Hebreos dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, eso prueba que nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, viene a este mundo a ofrecerse en sacrificio para luego ir al lugar de la máxima autoridad. ¿Recuerdan cuando resucitó que Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Bueno, pues el Señor reina por haberse ofrecido una vez y por todas por los pecados, y desde ahí reina. Dice el texto 12, se ha sentado a la diestra de Dios, y el 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vamos a entender esto. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? Vayamos al capítulo 8 un poquito y vamos a ver lo que dice el versículo 8:1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué creen que significa Juan 3:16 cuando dice de tal manera? De tal manera. Incontable, grande, grande, grande. Ahora vemos aquí la misma expresión. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, no cualquier sumo sacerdote, no un sacerdote que como lo describimos en la base bíblica, presenta continuamente los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. No, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No se puede decir nada de eso de ningún otro sacerdote, ni del mismísimo Aarón, ni de ningún sacerdote. Todos los sacerdotes simplemente murieron y eran sustituidos por otros sacerdotes. Pero este sacerdote es tal que dice: se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa eso?
¿En qué me beneficia a mí que el Señor se haya ofrecido una vez por todas y esté sentado a la diestra del Padre? O como dice aquí, ¿de qué me sirve que el Señor esté sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos? De algo me debe servir. Si yo logro entender de qué me sirve esto, podré enfrentar mi vida tal vez de una manera distinta. Tal vez esa sea la diferencia de cómo he enfrentado mi vida y cómo la podría estar intentando. Al grado que dijeran, cómo no lo había considerado antes. ¿Por qué no me había puesto a pensar en eso? ¿Por qué no puse mi fe en eso que dice la Escritura para enfrentar la vida como debe ser enfrentada? Dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, del trono de la majestad de los cielos. Ministro, verso 2, ministro del santuario. ¿Se acuerdan la base bíblica que los sacerdotes ministran todos los días? Ahora aquí también le llama a este sumo sacerdote ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Es decir, los sacerdotes judíos ministraban en un tabernáculo. Pero Jesús ministra al estar a la diestra de la majestad de las alturas, ministra en aquel verdadero tabernáculo. Es decir, el tabernáculo, el santuario donde ofrecían sacrificios los sacerdotes levíticos, no era el verdadero santuario, no era el verdadero tabernáculo, era una sombra, era un modelo terrenal de algo superior que está en el cielo. Entonces Cristo es tal sumo sacerdote que no solo está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, sino que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál fue el santuario que levantó el hombre? El que levantaron aquellos hombres por orden de Dios a Moisés. Era un tabernáculo, una tienda con telas, con pieles, una serie de requerimientos que no eran más que un modelo, una sombra del verdadero tabernáculo en el cielo. Entonces, son cosas que nosotros no vemos. Los judíos pusieron la vista en lo que ellos ministraban: borregos, cabras, toros, tórtolos, en un santuario, en un altar, en un propiciatorio, pero todo eso no era el verdadero santuario, no era el verdadero tabernáculo. Dice el versículo 3, vuelve a la comparación terrenal, vuelve a la comparación terrenal. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Saben a qué se refiere? Que él también tenga algo que ofrecer por sus pecados. Porque el sacerdote no era sin pecado. El sacerdote era un hombre consagrado, de acuerdo al antiguo pacto, para ofrecer sacrificios, pero él no podía ofrecer sacrificios por los demás sin primero estar ritualmente limpio delante de Dios. No sé si entiendan ese concepto. No verdaderamente limpio, no verdaderamente sin pecado, ritualmente limpio. Ese era el requerimiento, que él ofreciera un sacrificio por sus propios pecados. Dice el versículo 4 sobre nuestro Señor Jesucristo: así que si estuviese sobre la tierra, si Cristo fuera un sacerdote terrenal, es lo que está diciendo aquí, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si pensáramos en Cristo como un sacerdote terrenal, ni siquiera tendría por qué ser sacerdote. ¿Por qué? Primero, porque en otra parte de Hebreos dice, porque la tribu de Leví era la tribu escogida por Dios para que de ahí surgieran los sacerdotes. Pero nuestro Señor Jesucristo no provenía de la tribu de Leví. Ya sabemos de qué tribu provenía, ¿correcto? ¿De cuál provenía? Judá. Y dice el escritor de Hebreos en otra parte, de la cual nada habló Dios sobre el sacerdocio. Entonces dice aquí, verso 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Que esta carta fue escrita a hermanos israelitas que habían creído, pero veían que los sacerdotes judíos seguían ofreciendo sacrificios en el templo. Y ahí lo ven. Dice, habiendo aún sacerdotes
que presenta las ofrendas según la ley. Dice el versículo 5, los cuales, esos sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que el escritor de Hebreos nos dice algo que los judíos no querían entender, que esa necedad de ignorar el sacrificio de Cristo y seguir ofreciendo sacrificios en un santuario terrenal, lo único que estaban haciendo era sirviendo a cosas que son figuras de las cosas celestiales. O sea, que no es el verdadero sacrificio, no es el verdadero tabernáculo, no es el verdadero perdón de pecados. Es solo una figura de lo auténtico y definitivo a ser cumplido en Cristo Jesús. Vámonos más allá. Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió, fíjense bien, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, esto es lo que Dios le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le dio una pista a Moisés, un modelo terrenal de algo que realmente está en el cielo. ¿Me van siguiendo? Verso 6, y aquí entramos ya al tema del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Pero ahora, en el ahora del escritor de Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Qué prueba tan fuerte era para los hermanos hebreos hablar de que Cristo era un ministro mientras ellos seguían viendo ministros? Cristo les dice, ¿es ministro de qué? Ministro de un mejor pacto. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, por favor, tratemos de imaginarnos esto. En Jerusalén, al mismo tiempo, hay creyentes cristianos, seguidores de Cristo, que aman a Cristo, que sirven a Cristo, que reflejan a Cristo, que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, que han sido transformados, que han pasado de muerte a vida, que han sido sacados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y al mismo tiempo sigue existiendo todos los elementos del antiguo pacto al mismo tiempo. Debe haber sido sumamente retador. No es lo mismo que yo te platique que un día hubo un templo en Jerusalén a estarlo viendo. Cuando los mismos apóstoles vieron el templo, ¿qué le dijeron al Señor? Mira, Señor, qué construcciones, mira qué templos. Ese templo reflejaba la gloria de Dios en el antiguo pacto. Entonces ahora los hermanos tenían que creer que en lo que ahora ellos estaban era mejor, era superior. Ahí lo ven, mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Santo Dios, pero mira qué templo. Santo Dios, pero mira a los sacerdotes ofreciendo los sacrificios, purificándose. Y les dice el escritor, sí, pero estamos en un mejor pacto. Un mejor pacto, un mejor ministerio con mejores promesas. Y se remonta al Antiguo Testamento y dice lo siguiente: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué es en este texto primero y qué es en este texto segundo? Pactos, así es. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, presten atención al lenguaje. No olviden, les estoy haciendo énfasis, el templo estaba ahí, los sacerdotes estaban ahí, los sacrificios estaban ahí. Pero vean el lenguaje. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cómo se está expresando el escritor de Hebreos del antiguo pacto? Con defecto. ¿Y qué me dicen de él? Hubiera sido. ¿Cómo entienden esa conjugación? ¿Ah? Sí, pero fíjense bien. ¿Ah? Pasado. Ese pacto ya no está vigente. Aunque el templo esté de pie, aunque los sacerdotes estén de pie,
ese pacto ya es pasado. Ya eso que ustedes ven no tiene ningún efecto. No cumple en nada la prescripción que dio Dios. Lo hermoso de leer la Biblia con ese detenimiento nos abre el panorama. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, efectivamente, como me dijeron, al decir hubiera sido sin defecto, está negándolo, es decir, sí tuvo defecto. Y hubiera sido, ese pacto ya no es. Ese pacto ya no es. Aunque sigan habiendo todo tipo de ceremoniales que sí tuvieron su vigencia, pero ya no. Entonces, para nosotros en este día, doy un pequeño adelanto, nosotros tenemos ahorita que reconocer que estamos ante un reto parecido. Ahorita lo hablamos. Yo no sé cuántos de ustedes entiendan en este momento cuando les digo estamos en un reto parecido. Nosotros no tenemos un templo ahí enfrente, no tenemos sacerdotes, sacrificios, pero estamos ante un reto parecido. Entonces dice, porque si aquel primero hubiera sido defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, ¿para qué recurrir a un segundo pacto si el primer pacto hubiera sido perfecto o sin defecto? Por algo se estableció un nuevo pacto. Hubo una razón poderosa para que se estableciera un nuevo pacto. Y aquí lo vamos a ver. Dice el versículo 8, citando el libro de Jeremías. Empieza diciendo, porque reprendiéndolos dice. Esto de porque reprendiéndolos dice, esto lo escribió el escritor de Hebreos. Esto todavía no está citando a Jeremías. Jeremías habla desde donde dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es bien importante que entendamos esto. Si yo no lo voy a hacer, si yo me fuera a Jeremías, no lo voy a hacer porque lo está citando tal cual. Si yo me fuera a Jeremías, efectivamente Jeremías 31 empieza diciendo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Si yo no presto atención, alguien diría, oh, yo como israelita, el Señor me está prometiendo un nuevo pacto. Pero, ¿qué aclara el escritor de Hebreos al principio del texto? Reprendiéndolos. La existencia del nuevo pacto es una reprensión al pueblo de Israel. No es un premio. Está anunciando un nuevo pacto y el escritor de Hebreos dice que el nuevo pacto se anuncia como una reprensión, un regaño, una censura al pueblo de Israel. Vamos entendiéndolo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días. Esos días son el día en que el Señor se ofreciera en sacrificio por los pecados. Pero Jeremías lo dijo en el siglo VI antes de Cristo. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Regrésate, por favor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién establecerá el Señor un nuevo pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Bien importante eso. Bien importante. Dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, se refiere al antiguo pacto. Sus padres, sus antepasados de los tiempos de Moisés. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Recuerden ustedes que el antiguo pacto se celebró después de salir victoriosos de Egipto y fueron al monte Sinaí, ahí se celebró ese primer pacto. Dice, no como el primer pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, ¿ya entienden por qué está reprendiendo a la casa de Israel? Porque no se mantuvieron o no permanecieron en mi pacto. ¿Por qué existe el nuevo pacto? Porque el antiguo pacto no fue cumplido por la nación de Israel. Solo por eso. No crean que fue una ocurrencia de Dios de un nuevo pacto nomás porque ya me aburrí del antiguo. No,
El pacto era un convenio serio, un tratado entre Dios y el pueblo de Israel. Y el pacto tenía obligaciones de ambas partes. Y el pacto tenía, como los contratos, cláusulas de salida. ¿Han oído eso? Este contrato se romperá en caso de. Así se estableció. Si Israel le diera la espalda a Dios y se fuera en pos de otros dioses, el pacto se rompería y Dios ya no está obligado a ser el Dios de Israel. Y así sucedió. Por eso dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. En el Antiguo Testamento dice, invalidaron mi pacto. No permanecieron, dice aquí, en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. ¿Por qué es que Dios se desentendió de los israelitas? Porque no permanecieron en el pacto. Dios se quitaba su obligatoriedad de seguir siendo Dios de ellos, porque ellos no quisieron servir a Dios. Eso lo tienen que tener ustedes bien claro, bien claro. Entonces dice el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo puso la ley para Israel en el antiguo pacto? En tablas de piedra. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cómo le llamó San Pablo a este pacto? Un pacto de espíritu y no de letra. Porque la letra mata. Cuando hablaba de letra, hablaba del pacto de letra. Entonces dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta última cláusula, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, fue exactamente la misma cláusula que Dios estableció en el antiguo pacto. Si permanecen en mi pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero si ustedes no permanecen en el pacto, ni yo seré su Dios, ni ustedes serán mi pueblo. ¿Entienden eso? Así fue. Espero que empiecen a deducir algunas cosas. Entonces dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Sigue hablando de cómo será ese nuevo pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esto cambia radicalmente, porque en el antiguo pacto nadie podía decir conozco a Dios, sino los ungidos de Dios. Pero aquí dice, todos me conocerán. ¿Quién se acuerda de la profecía de Joel? En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es una provisión del nuevo pacto. Aquí dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué significa que conozcamos al Señor? Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Empiezo por la parte B. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo es que Dios ofrece nunca más acordarse de nuestros pecados y de nuestras iniquidades? Parte A, porque será propicio a nosotros. ¿Qué significa? Porque Él pagará por nosotros. Él llevará nuestro castigo. Él cumplirá el pacto antiguo por nosotros. Es decir, Israel no cumplió el pacto antiguo. Cristo sí, porque el pacto antiguo determinaba que la paga del pecado es muerte. Y el antiguo pacto no se quedó sin cumplir. Los israelitas no lo cumplieron, mas Cristo sí lo cumplió, porque se tenía que cumplir. No era nada más cambiar de pacto así nomás y decimos, no, el antiguo pacto se tenía que cumplir
Por eso Cristo, al cumplirlo en la cruz, dijo: consumado es. El Señor en la cruz estaba cumpliendo el antiguo pacto. Nosotros, sus seguidores, no tenemos, bendito sea Dios, la obligación de cumplir con ese pacto, porque Cristo lo cumplió por nosotros. El pacto de sangre, Cristo es el que lo cumplió. Y ahora mi pacto con Cristo es por fe en Él, por creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué lo ha dado a su Hijo? Para que el que en Él cree no se pierda. ¿Y cómo lo ha dado? Para que sea propicio a los pecadores. ¿Y qué hizo en la cruz? Cumplió el pacto que la nación de Israel no pudo cumplir. ¿Cuál es entonces ahora nuestro pacto con Él? Creer en Él, aceptarlo, servirle, adorarle, identificarnos con Él, buscar ser como Él. Y para eso Él nos ha dado en su gracia, en ese nuevo pacto, su Espíritu Santo, el que nos equipa, el que nos ayuda, el que nos impulsa a ser victoriosos. ¿Por qué? La hermana citaba Romanos 8. Porque en la carne es imposible agradar a Dios. Los israelitas en el antiguo pacto le servían en la carne. Imposible agradar a Dios. Pero nosotros podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue propicio a nuestros pecados. Porque nos dio su Santo Espíritu y porque nos ha equipado y nos ha dado lo necesario para que nosotros cumplamos la parte que nos corresponda. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: qué fácil, ¿no? Es que no has entendido. Cristo quiere tu vida entera. Cristo no quiere tu diezmo. Cristo no quiere tu domingo de 9:30 a 1 de la tarde. Quiere tu corazón de una forma permanente. Quiere que tú vivas para Él. Quiere que tú lo ames en todo momento. Sigue vigente el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Carnalmente, ¿quién puede decir que puede hacer eso? ¿Quién puede amar a Dios en la carne? ¿Quién puede amar a Dios en la carne? ¿Quién puede amar a Dios en la carne con todas sus fuerzas, con toda su mente? No, nos roba la herencia adámica que aún está en nosotros. Seguimos siendo terrenales, seguimos siendo carnales, seguimos siendo mundanos, y nuestra lucha diaria es vivir como lo que somos en Cristo Jesús, como espirituales. El espiritual que todo lo juzga, el espiritual que todo lo discierne. Pero si el cristiano no es espiritual, no discierne nada. Pero si el cristiano es espiritual, detectará las artimañas de Satanás sobre su propia vida, sobre su propia mente, sobre su propio corazón. Si el cristiano está en Cristo, entenderá las fuerzas malignas que lo rodean y las podrá vencer. Pero si el cristiano no está en Cristo, será vencido una y otra vez por las fuerzas de este mundo. Y esto que estoy diciendo, que se oye muy teórico, es que te quedas aplastado en tu casa, que te quedas derrotado en tu casa, que te la pasas hablando mal de los creyentes, de tus hermanos, te la pasas echándole a tus hermanos. Decía el otro día una persona que volvía de vacaciones. Yo también volví de vacaciones. Decía: ¿me echaron de menos o me echaron de más? Cuando un cristiano está derrotado espiritualmente, se la pasa echándole a sus hermanos, se la pasa hablando mal de sus hermanos, criticando, señalando. ¿Qué significa? Que ha sido derrotado por las fuerzas del mal. Nuestra lucha es persistente. Es como si llegáramos primer round, segundo round. Si hoy te acuestas victorioso, te acostaste victorioso en la lucha de hoy. Cada día traerá su propio mal. Y mañana, ahí vamos de nuevo, Señor. Y el domingo, ahí vamos de nuevo. Y somos derrotados y el Señor nos puede dar la victoria nuevamente. Qué bueno sería que nos acostumbráramos a andar
en victoria, porque sí podemos. Pero lo más trágico es que nos acostumbremos a andar en derrota. Y luego hasta los justifiquemos por andar en derrota. Y hasta nos demos la palmadita nosotros solos así, cuando estemos en derrota. No, tiene que salir de nosotros yo no nací en Cristo Jesús para andar dando lástimas. Yo no vine a Cristo para andar rumiando las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo me pueden hacer caer, pero yo estoy en el nuevo pacto, donde Cristo venció al mundo cumpliendo el antiguo pacto, dando su vida en la cruz. Y si yo estoy en Cristo, yo soy parte de esa victoria. Si yo estoy en comunión con Cristo, su victoria es mi victoria. Si no estoy en Cristo, su victoria no representa nada en mi vida. Es como si hubiera creído en vano. ¿Entienden eso? Y puedo cantar cantitos, y hasta puedo venir a la iglesia, y hasta puedo hacer un chorro de cosas mientras vivo en derrota. Pero nosotros hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el versículo, lo vuelvo a leer, el verso 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si yo personalizo esta promesa, nunca más me acordaré de los pecados de Alejandro Arenas. Nunca más me acordaré de las iniquidades de Alejandro Arenas. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué esa falta de memoria? No es falta de memoria. Porque yo he dado mi vida por ese pecador, Alejandro Arenas. Yo he sido propicio a ese pecador. Yo he muerto en lugar de ese pecador, y como yo he muerto en su lugar, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero yo necesito estar en Cristo. Si no estoy en Cristo, Satanás se encargará de acordarme de mis pecados y recordarme mis iniquidades. Dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué yo sigo sintiéndome culpable? ¿Por qué no ando en paz? ¿Por qué me siento terrible? Porque no estás en Cristo. No le hagas al Mickey. Punto. No estás en Cristo. Por eso no estás experimentando la victoria que deberías estar experimentando. Le haces más caso a tu carne, le haces más caso a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tus rencores. Vives para alimentar tus rencores, vives para alimentar tus desgracias, vives para recordar tus derrotas, vives para odiar. No estás viviendo para Cristo. Y si no estás viviendo para Cristo, ¿cómo puede ser posible que se cumpla en ti y en mí eso de nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades? No, te vas a estar atormentando toda tu vida, porque el diablo está ocupando tus pensamientos, pensamientos que debería ocupar el Señor Jesucristo. ¿Ven? Dice el versículo 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Se acuerdan lo que veíamos en un principio en el 7? Cuando dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿se acuerdan el hubiera sido? O sea, ya no fue, ya no es. Tenía defecto y ya no es. Hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado un lugar para el segundo. O sea, lo defectuoso del primer pacto dio lugar a que se celebrara un nuevo pacto. Y lo vemos aquí en el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, es muy interesante, hermanos, que mientras Cristo murió en la cruz y sube a la diestra de la majestad de las alturas, el antiguo pacto ya quedó atrás. Pero los israelitas lo ignoran y siguen ofreciendo sacrificios. Y por un lapso de 40 años, entre la muerte de Cristo y el año 70, donde esté destruido el templo y toda Jerusalén, parecería que estaban vigentes los pactos. No, ya estaba solamente el nuevo con validez para el Señor. Todo lo que en esos 40 años se practicó del judaísmo ya no tenía ninguna relevancia, ya no tenía ningún valor. Era el nuevo pacto
el que estaba ya vigente. Qué duro debe haber sido y qué duro debe ser cuando los judíos un día se den cuenta, no solo que esos 40 años estuvieron practicando cosas vanas, sino que después de ese tiempo, ya sin templo, sigan practicando cosas vanas. Y que nuestros tiempos sigan practicando cosas vanas. Y que todavía añoren un día restablecer otra vez un templo para seguir haciendo cosas vanas. Porque el pacto nuevo es una vez por todas, una vez y para siempre. No hay un nuevo pacto. Desde el día en que Cristo murió en la cruz, se estableció el nuevo y definitivo pacto. Por eso ese texto 8:13 es muy importante, porque es una seria advertencia para los hebreos de aquel tiempo. Y para ese hecho de adrede, también debería ser una advertencia para nosotros. 1930 años después, sigue siendo una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Vamos a verlo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Viejo, caduco, obsoleto. ¿Entienden eso? Es como cuando tránsito, te lo he dicho muchas veces, déme su licencia. Ahí está. Está vencida. No, pero es mi licencia. Sí, pero está vencida. Pero si ahí está mi foto, está vencida. Está mi domicilio y mi tipo de sangre, está vencida. Tírela, no sirve para nada. Pero es que aquí, tírela, nadie se la va a aceptar. Es un documento obsoleto. ¿Sí les queda claro eso? Bueno, así fue el antiguo pacto. Quedó viejo, obsoleto, caduco, quedó atrás. Por más que alguien saque algún elemento del nuevo pacto, que la circuncisión por aquí, que el shofar por allá, que las túnicas más allá, es obsoleto. No te encuentres delante de Dios queriéndolo agradar con cosas obsoletas. No tienen valor alguno. Dice entonces, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así pasa también con nosotros, ¿no? El día que ya estamos viejos y nos envejecemos, estamos próximos a desaparecer. Es la misma figura que está manejando aquí, pero aquí lo está diciendo en términos del pacto. El pacto se ha dado por viejo. El pacto se envejece y está próximo. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿De qué creen que estaba hablando el escritor de Hebreos al decir está próximo a desaparecer? Fíjense bien, el pacto ya no era, pero seguían practicándolo como si aún fuera. La señal preliminar que les dije que dio Dios de que ese pacto ya quedaba atrás, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la señal preliminar de que ese pacto quedaba atrás? El velo desgarrado, ¡ras! Y los judíos lo han de ver remendado, mandaron a hacer otro y le siguieron. Pero dice el escritor de Hebreos, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer totalmente. Estaba diciendo, esto va a quedar completamente destruido para que les quede claro que ese pacto ya no es. Así, ¡pum! Contundente, definitivo. No quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Pero ¿en qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿No te apantallan todavía los judaizantes? ¿No te hablan maravillas de los judíos? Bere, ¿te fijaste el otro día? ¿No hay gente todavía embelesada con los judíos, cautivada con los judíos, defendiendo a los judíos? Estamos en un tiempo peligroso. Tan peligroso que varios de los que estamos aquí conocemos por nombre y apellido gente que se han apartado completamente de la fe y que empezaron coqueteando con los aspectos judíos. Peligrosísimo. Es un espíritu apóstata
apóstata. ¿Entienden ese término? Mientras el escritor de Hebreos enseñaba a sus hermanos que permanecieran en el nuevo pacto, es que los que estaban en el antiguo pacto, que ya no era, estaban en apostasía. Hoy en día hay muchos movimientos apóstatas que un día estuvieron en el cristianismo y se han ido desviando. Hay muchas formas de desvío, pero de la que hoy estamos hablando, el desvío sobre lo cautivo que es lo judío. Y sin entrar más en detalles, porque ya hemos hablado mucho de eso, yo les quiero decir en lo que queda del mensaje, lo que debemos nosotros entonces hacer. No nada más se trata de que yo evite la apostasía judía, que yo evite esas dietas del Talmud y que yo como pura comida kosher. ¿Han visto eso? No sé. Si yo nomás me la estoy, cómense, porque todo lo... No, yo nomás quiero comida kosher, es hay hasta marcas en el Costco del Paso, estar ahí que esto es kosher, y andan los judíos nomás comprando comida kosher. Hermano, eso no tiene ningún valor y es apostasía hacia Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, retomo lo que decía hace rato, ¿qué somos en Cristo Jesús? ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Qué nos ha heredado el Señor? ¿Qué ha dado a nuestras vidas que Satanás no quiere que nos demos cuenta? Satanás sigue distrayendo nuestra mirada en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en los problemas. Satanás, híjole, ha hecho un trabajo muy eficaz nublándole la vista a muchos cristianos. Por eso se van en pos del judaísmo, por eso se van en pos de la meditación trascendental, por eso se van en pos del yoga, en pos de la Santa Muerte, porque Satanás les ha nublado el entendimiento a creyentes cristianos. Todavía se acuerdan de sus viejas prácticas y piensan en volverlas a hacer, porque Satanás les ha nublado el entendimiento. Que en Cristo Jesús, decía aquí, es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Promesas. Hacemos mal si creemos que esas promesas son únicamente futuras. Hacemos mal si pensamos que esas promesas son únicamente para cuando me muera. Efectivamente, cuando yo me muera en Cristo Jesús, me voy a encontrar con Él. Es una promesa suprema. Cuando Él regrese, yo voy a resucitar. Voy a estar en ese juicio galardonatorio y me va a premiar. Y voy a recibir alabanza. Pero no se limita a eso. En este mundo, el Señor nos ha prometido victoria. El dispensacionalismo del que tanto he hablado ha educado a la iglesia para la derrota. El dispensacionalismo ha educado al cristiano para la derrota. ¿Cómo es esto? Diciendo todo irá de mal en peor. Todo irá de mal en peor. Ya nomás esperamos a que el Señor venga y todo se arregle. No. ¿Dónde queda pues eso que el Señor dijo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa vida abundante? Evidentemente el Señor no hablaba para cuando te mueras, hablaba en este tiempo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dijo el Señor en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen los apostólicos, no diga eso, hermano, cállate la boca. Si no digo eso, no vas a entender. Cuando dice, ponlo, Mateo 28:18, toda potestad, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir amén en el cielo, pero si soy dispensacionalista, híjole, en la tierra se me hace que no.
Se me hace que Cristo no tiene potestad en la tierra. A mí se me hace que en la tierra nomás Donald Trump y Xi Jinping y Vladimir Putin y toda esa fauna. Y no, a mí se me hace que en la tierra el que rifa y controla es Satanás y la Santa Muerte y doña Pepita la bruja de a la vuelta. Pero no veo cómo sea que Cristo tenga potestad en la tierra también. Sí, yo me imagino que en el cielo allá es un alabar y alabar, pero aquí las cosas van de mal en peor. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para hacernos ver así la vida? No. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque yo soy el rey sobre el cielo, y yo soy el rey sobre la tierra, y yo soy el rey de reyes y señor de señores. Por eso, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Dice ahí, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean, y he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, pero ¿por qué no siento eso en mi vida? La respuesta sería, ¿cómo anda tu comunión con Él? ¿Qué tan cercano estás a Él? ¿Qué tanto es tu Señor? Si Él es tu Señor, tú sentirás que Él está contigo. Si no es tu Señor, pues ahí vas a andar tristeando. Si tú lo cambias por otros señores, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Veo a muchos de ustedes, miren hermanos, hay iglesias retacadas de gente mundana, carnal, que solo está pensando en el dinero, pero pues allá que su pastor les predique. Pero aquí yo todavía detecto hermanos que están atribulados solo pensando en el dinero. Y ni siquiera son ricos, mucho menos millonarios, pero no dejan de pensar en el dinero. Es lo más importante para algunos de ustedes. Haz en realidad lo que dijo el Señor: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? En el dinero. ¿Dónde está tu corazón? En el dinero. Luego, ¿por qué no vives una vida de victoria en Cristo Jesús? Porque tu corazón no está en Cristo Jesús. Tu corazón está en otras cosas. Algunos en el éxito, otros en el placer, otros en el reconocimiento, otros en el desquite, otros en la venganza, pero no en Cristo Jesús. Por eso cuesta trabajo creer que el Señor diga: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes, pero es que no lo siento. ¿Dónde estás tú? Mira en el Antiguo Testamento lo que dijo Isaías 59:1, y termino. Voy a ver el 1 y el 2. Primero, 1. Este texto es un recordatorio de que el Señor siempre está por nosotros. ¿Se acuerdan que el cielo es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Que siempre Él está de nuestro lado, que siempre nos quiere bendecir, pero nosotros somos los que no nos dejamos. Nosotros somos los que no nos dejamos bendecir. Esa es mi traducción de lo que voy a leer ahorita. Él tiene todo para bendecirnos, pero hemos sido unos ciegos, sordos, torpes, que no nos dejamos bendecir. Véanlo. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Está diciendo Isaías: el Señor sigue teniendo un brazo largo y fuerte para sacarte de tus crisis, y sus oídos están atentos para lo que tú le quieras decir. El Señor está ahí para que tú clames. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué no tenemos una vida abundante? No le busques. ¿Por qué no vives una vida en victoria? Ahí está, no te puedo dar otra explicación psicológica ni terapéutica. Y te voy a decir porque traes chamucos y te los voy a sacar ahorita, pásale. No, tú no sientes el respaldo de Dios porque nuestras iniquidades nos han alejado de Él y porque nuestros pecados impiden que tengamos una comunión con el Señor.
Al final el llamado es: confiesen sus pecados, reconozcan su pecado. Es que yo no tengo pecado, síguele pues así. Es que los pecadores son mis papás, los pecadores son mis hijos, el pecador es mi esposo, sígale pues así. Sin conocer lo que es la victoria en Cristo Jesús, sin conocer la vida abundante, sin tener una vida en Cristo Jesús de victoria en victoria, porque nuestro pecado y nuestras iniquidades nos alejan del Señor. Por eso no podemos disfrutar las bendiciones del nuevo pacto, porque perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, porque seré propicio a ellos. Si el Señor fue propicio a ti y a mí, si el Señor se ofreció en sacrificio por ti y por mí, como dijo el apóstol Juan, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre del pacto es la que nos sigue limpiando de todo pecado. Si su sangre está ahí para limpiarnos de todo pecado, ¿por qué no estamos limpios? Si Él está ahí para olvidarse de nuestros pecados y nunca más acordarse de ellos, ¿por qué nuestro pecado sigue enfrente de nosotros? ¿Por qué si el Señor dijo: estaré con ustedes todos los días? ¿Por qué parece que el que está con nosotros es el diablo? Si el Señor prometió darnos victoria, ¿por qué hace mucho que ni sabemos lo que es victoria? Si estamos en el nuevo pacto, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no venimos a Cristo nuevamente, a su luz, en lugar de andarme escondiendo? A su luz, Señor, aquí estoy. Me le he pasado culpando a otros, me le he pasado negando mi pecado, me le he pasado haciendo, me dicen hoy, la víctima. Puras víctimas luego tengo aquí. Culpables, ninguno. Víctimas, todos. ¿Y dónde está la victoria? ¿Y dónde está el canto? ¿Dónde está la alabanza? Pues no va a estar. Por más bonito que cante el grupo de alabanza, a lo mejor vas a cantar algún canto, pero ese canto no va a llegar a Dios, ni te va a llenar a ti. Ese canto no te va a inspirar. Esta palabra no te va a alegrar. Te vas a ir diciendo puras pedradas, puras pedradas. ¿Por qué te vas así? Porque no estás en Cristo Jesús. Y esta palabra se vuelve para ti puras pedradas, puras pedradas. Busquemos otro predicador, porque este predicador, puras pedradas. El problema lo traes tú y lo traigo yo, como lo describió bien el profeta Isaías. Pero el Señor es tan grande y misericordioso que hoy tuvo a bien recordarnos en qué pacto estamos. Porque la letra mata, dijo Pablo, mas el Espíritu vivifica. Estamos en el pacto que vivifica. Aprendamos a vivir como vivos entre los muertos, como aquellos que hemos sido extraídos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y disfrutemos entonces y cantemos del Señor. Señor, estamos en ese nuevo pacto. Mejor ministro de un mejor pacto basado en mejores promesas, porque son promesas que trascienden esta vida, que cuando esta vida se termine en ti y en mí, las promesas seguirán todavía a ti y a mí, porque las promesas son eternas, porque estamos en el mejor pacto, estamos en el mejor Señor, estamos rociados con la mejor sangre, la de Cristo Jesús. Pónganse de pie, por favor. Levántense, aunque sea de la silla. Ya si se levantan más allá de la silla, lo sabrán, lo sabrán, lo sabrán. Bendito sea el Señor. Hermanos, había un general, no voy a dar datos ni detalles, pero había un general que en un discurso a sus soldados antes de ir a la guerra les dijo muchas cosas, pero entre otras les dijo algo que es, creo, útil para nosotros en Cristo Jesús. Les dijo el general: y si ustedes se preguntan, y cuando esté en batalla, y cuando esté frente al enemigo, ¿qué voy a hacer? Y les dijo el general: no se preocupen, cuando estén ahí,
sabrán lo que tienen que hacer. Así nosotros hemos sido preparados para una batalla que trasciende la vida. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo le voy a hacer? Como dijo aquel general, cuando estés ahí, sabrás lo que tienes que hacer. Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Si quieres victorias, tienes que estar en batallas. Si quieres ganar, tienes que luchar. Y si vas a luchar, vas a estar en momentos difíciles, pero no vas a estar solo. Así que si ahorita estás en batalla, no estás solo. Pelea. Pelea. Decía un antiguo técnico, cuando la persona le daban un golpe y estaba ahí, ¿si han visto los futbolistas cómo se retuercen a grite y grite y a llore y llore, más de fantoches? Les gritaba, levántate y pelea, y les decía alguna palabra motivante. Levántate y pelea, no estés ahí de chillón. A esta hora, levántate y pelea. Pelea. Si no, ¿cuándo vas a conocer la victoria si no peleas? Levántate y pelea, pero no pelees contra tu hermano. Tu hermano no es el objetivo, tu hermana no es el objetivo. Pelea contra las fuerzas de maldad que hay en este mundo. Pelea predicando el evangelio, pelea contra el pecado, pelea contra las tentaciones, pelea contra las sensaciones de derrota. No te rindas porque estás en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y cuando estés en la batalla, sabrás lo que debes hacer. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a cantarle al Señor, hermanos? Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado, Señor. Porque nos has hablado en esta hora. Porque necesitábamos una sacudida. Necesitábamos que nos hablaras fuerte, Señor, para recordar quiénes somos en ti. Para recordar, Señor, de dónde nos has sacado. Tu gran sacrificio, tu sangre derramada. Fuiste clavado en una cruz para que nosotros pudiéramos vencer. Bendice a este pueblo a que levante sus manos y pelee la batalla. Y pelee la buena batalla, la batalla de la fe. Y que cuando venga la tentación, podamos, Señor, vencerla. Y cuando venga, Señor, el ataque, podamos confiar en ti, Señor, y salir avantes, Padre. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo es posible, hermano. Si levantas tu mano en batalla, vamos a vencer. En medio de la enfermedad, vamos a vencer. En medio de las ofensas, de los gritos, de las injusticias, vamos a vencer. Porque Él está con nosotros. Él es el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh Padre Celestial, Él es el que está sentado en su trono de gloria, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y todos sus enemigos caerán uno a uno. Caerán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000. A victoria nos ha llamado el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es
levanto mis manos. Te invito a que traigas a tu hermano, tráelo de la mano y dile: vente, hermano, vamos a pelear, vamos a pelear hasta obtener la victoria. Ve y busca a tu hermano y tu hermana que siente que está derrotado, tráetelo. Vamos aquí al frente, vamos a clamar al Señor en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos confirme que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos. Venga, traiga a su hermano, traiga a su hermana. Vamos a mostrarle al Señor que nuestra vida está escondida en Él y confiados en Él. Venga a decirle al Señor: mi vista está puesta en ti, Señor. Venga y dígale al Señor: Padre, las cosas no van bien, pero tú estás de mi lado. Vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a decirle al Señor: Padre, tú vas delante de nosotros, Señor. Tú eres la lámpara a nuestros pies, tú eres la lumbrera a nuestro camino. Tú delante de nosotros y no tropezaremos. Tú delante de nosotros y caminaremos en victoria, Padre Celestial. Oh Señor, he aquí tu pueblo, he aquí tus hijos, he aquí, Señor, tu rebaño, he aquí, Señor, tu cuerpo, del cual tú eres la cabeza, Señor. Oh Padre, en esta hora, bendícenos, ayúdanos a librar la batalla de hoy, ayúdanos a vencer en la batalla de este día. Ayúdanos, Señor, a ir a casa contentos, sabiendo, Señor, que te hemos alabado porque hemos confesado una victoria en Cristo Jesús. Y tú nos vas a levantar y tú te vas, Señor, a glorificar. Y tú te vas a glorificar en tu pueblo que aprende a vencer, porque vamos a arrebatarle a Satanás las almas. Las puertas del Hades no prevalecerán. Cristo bendito, tú eres mi victoria. Cristo bendito, tú eres, Padre, mi herencia. Tú eres, Señor, mi muro de bronce, Padre. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi castillo, Señor. Oh, Padre Celestial, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale la victoria a tu pueblo. Dale la victoria espiritual a tus hijos. Que pasemos, Señor, de la carne al espíritu. Que pasemos, Señor, de lo mundano a lo espiritual, a lo celestial. Ayúdanos, Señor. Tú has vencido este mundo. Ayúdanos a vencerlo también. Ayúdanos a vencer toda tentación. Ayúdanos, Señor, a vencer en medio de las enfermedades, en medio de los achaques, en medio de las malas noticias, en medio del pesimismo, en medio del pleito. Danos una victoria, Señor. Danos la paz. Amén. Gloria a Dios. Me va a fortalecer. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él es con quien puedo tensar con mis brazos el arco de bronce. Aleluya. Victoria en el Señor. Victoria en el Señor. Porque Él, al ofrecerse con un solo sacrificio, de una vez por todas, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Y junto con Él estamos también sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, esa fuerza ha operado en Cristo para ser levantado de entre los muertos, y ahora ha operado en nosotros, levantándonos también, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Él nos dio vida y nos ha dado esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. No hay lugar para derrota si estamos en el Señor. En esta hora, Él hace nuevas todas las cosas. En este momento, Él hace nuevas todas las cosas. En este momento, Él restaura vidas caídas, porque Él es poderoso, porque todo es de Él, porque todo es por Él y porque todo es
para Él, para el que vive y reina para siempre. Aleluya. Gracias, Cristo, porque eres tú el único que nos puede hablar, a despertar nuestro corazón, a despertarnos a una vida abundante, a una vida en victoria, a una vida llena de gozo, llena de paz, llena de luz. He aquí nosotros, por su gracia, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Estamos aquí para hacer bendición para muchos otros. Estamos aquí para que muchos vengan a Cristo por nuestro testimonio. Estamos aquí para que muchos conozcan su poder. Estamos aquí para ser testigos de su gloria y de su poder. Él abre puertas que nadie puede cerrar. He aquí yo abro una puerta que nadie puede cerrar. Le dijiste al ángel, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra y has guardado mi nombre. Aleluya. Bendito sea el que vive y reina, el que está en los cielos, el que reina desde su trono. Desde su trono imparte justicia. Desde su trono libra a su pueblo y equipa a su pueblo y equipa a su iglesia para que su iglesia avance, no se estanque, que su iglesia no se quede atrás, que su iglesia sepa lo que es la victoria, sepa lo que es la conquista, y vas a ver cosas grandes porque estás en Cristo Jesús, y vas a ver su gloria porque te estás sometiendo a Él, porque estás renunciando al pecado, porque estás renunciando a todo lo que te aparta del Señor, porque estás derribando ídolos en tu corazón, porque estás echando fuera de tu vida lo que no agrada a Dios, y conocerás su victoria, y Él te va a dar la fuerza, y tú lo vas a alabar, y tú lo vas a glorificar, y la gente dirá: Cristo está con ellos, Dios está con ellos, porque nosotros nos hemos despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, y estamos poniendo nuestros ojos solo en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria y la alabanza. Vendrá de Sión el libertador, el que apartará de su pueblo la iniquidad. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dices en tu palabra, Señor. Bendito seas. Amén. Tú eres fiel, Señor. No te has quedado, Señor, sin bendecir a nadie. A todos has equipado. Aleluya. Torre fuerte es el nombre del Señor. Aleluya. Amén. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y grande es el Señor. Él es nuestro muro de bronce. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que nos da la victoria, el que nos ayuda. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para vencer todo argumento que se levanta contra la obediencia a Cristo Jesús, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A Él correrá el justo
vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hoy el Señor está haciendo cosas grandes, poderosas, poderosas. Llévame a tus Amén. atrios, Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo llévame un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Aleluya. Gloria a Dios. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Que nadie nos quite este gozo, hermanos. Que nadie nos quite este gozo. Y veas lo que veas, tú confía en que el Señor está obrando. Y si tú ves que algunas cosas siguen como no deberían estar, sigue vencido. A lo mejor hace mucho que no confiabas en el Señor como estás confiando ahorita. A lo mejor hace mucho que a Él como estás acercado ahorita. Sigámoslo haciendo. Este es el camino. No hay fórmulas secretas. No hay técnicas secretas. Es a través de Cristo Jesús. Seamos obedientes a su voz. Amemos lo que Él ama. Dejemos de lado lo que Él no ama. Y vamos a ver su rostro. En esta vida, en este mundo, en este tiempo, no seas derrotista. En este mundo el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en este mundo. Amén, hermanos. Despídanse los unos de los otros con todo el gozo, con toda la alegría. Y a cada hermano que saludes, recuerda que es alguien por quien el Señor murió y que el Señor ama profundamente, con un amor que excede todo conocimiento. Dios los bendiga, hermanos. Grupo de alabanza, pues canten una alabanza. Gloria a Dios. Con brazo fuerte y poderoso Dios nos liberaste del pecado, y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia.